Shalom, Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 55 del Tratado de Baba Batra. Nos dice la cámara, Shalach Rabuna Barabín mandó a preguntar Rabuna Barabín desde la tierra de Israel a Babel, Israel Shelakach, un judío que compró Sadem Meuteko Javim, un campo de un no judío. Uba Israel Ajer Vejezikba, y vino otro judío y tomó posesión de él a través de una Hazaká. En Motzi, Motam Yado, no se le puede quitar de las manos al segundo. Vejen allá Rabbi Abin, Rabbi Ilá, Vejol Rabotenu, Shavin, Dadabar. Y así dijeron Rabbi Abin, Rabbi Ilá, y todos nuestros sabios estaban de acuerdo con estas palabras. Amar Rabá, dijo Rabá, Hane, Tzlat Mile Ishtai. Tres cosas yo escuché. Hane Tzlat Mile Ishtai Eli, Ugban Bar Nehemia, Resh Galuta Mishme de Shmuel. Es decir, tres cosas me dijo Ugban, Ugban Bar Nehemia, que era el Resh Galuta, el exilarca, en nombre de Shmuel. ¿Cuál es la primera? Dina de Malhutá, Dina. La ley del gobierno es ley. Quiere decir todo lo que tiene que ver con los impuestos, con las reglas que el gobierno impone para la convivencia, hay que cumplirlo. La segunda que es Arisuta de Parsae ad Arbaim Shanim. Es decir, cuando un persa te da Arisut, te da la posibilidad de trabajar el campo, es hasta 40 años. Eso es lo que dura la Hazaká. Es decir, que hasta que no pasaron 40 años no puedes decir que hago Hazaká de este campo. Hane Zaharure de Zabin Ara Letaska Zebinuhu Zebine. Tercera cosa que dijo, los ricos que compran de los servidores del rey campos, que son campos de los pobres que no pagan impuestos, lo que vendieron está vendido. Es decir, que si alguien que no tiene medios no paga los impuestos, puede venir el oficial de los impuestos del rey y venderle el campo a otra persona. Ahora, explica la cámara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Porque dice, carga a Karkaf de Gabre Manaj. Dice, el impuesto sobre la persona, sobre la cabeza de la persona, recae. Y si no paga, entonces se lo coge a él. Perdón, repetimos. Dijimos, Zevine es Zevine, dijimos la venta, lo que vendía no está vendido. Vejane mile, le tasca, le cárgalo. Ahora, eso que estamos diciendo, de que le pueden coger el campo al pobre y venderlo porque no paga los impuestos, se refiere a los impuestos sobre los bienes, pero el impuesto personal de la persona, el impuesto, no sé si existe un impuesto así, el impuesto por vivir, no sé, por estar bajo el dominio del rey, eso no se puede coger a la persona y venderla porque no está pagando los impuestos. No se lo puede dañar a ella o no se puede coger sus bienes para pagar el impuesto personal de cada uno. ¿Cuál es el motivo? Ahora sí, dice Maitama, dice carga a Karkaf de Gabre Manaj. El impuesto sobre la cabeza de cada uno depende de cada persona. Y si no paga, no se le cogen sus objetos para pagar ese impuesto. Rabuna, Bere de Rab Yoshua Amar, Rabuna, el hijo de Rab Yoshua, dijo, Afilu, Sha'are de cada. Incluso, incluso las, eh, la cebada que está en los jarrones, Mishtab de carga, están hipotecados para el impuesto de la persona. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Amar li una Barnatán, me dijo una Barnatán. Kashe va a Memar, preguntó así a Memar, Imken, si es así, que lo que dijo Rabuna, Bere de Rab Yoshua, que dijo Rabuna, el hijo de Rab Yoshua, incluso la cebada que está en los jarrones ya está supeditada. Vitalta Yerushat, bueno, a lo mejor estás anulando la ley de que el hijo primogénito cobra el doble de la herencia. De Habele, Raúl, ven a mejor notel, ve Raúl, que ben Mujuzak. ¿Por qué? Porque si es así, esa cebada, por ejemplo, esos bienes que tú quieres decir que están hipotecados para los impuestos de la persona, entonces no quiere decir que son bienes que le pertenecen a la persona,
si no le pertenecen a la persona, él no puede cobrar doble parte sobre eso. Sobre algo que es Raúl, que le podría llegar a pertenecer, no puede cobrar. Sobre lo que tiene Hazdaká, de que era del padre, sí puede. Entonces estás anulando esa ley de que el mejor cobra doble, porque todo es Raúl, no es Muhzak. Hambre, le dijo Rabashi a una Barnatán y Aji, si es así, ¿por qué preguntaste justamente sobre esto? Afilu, Tasca, Nami, incluso los bienes sobre los terrenos también, los impuestos, perdón, sobre los terrenos también. Ela Maitlach de Memar, de Yahib, Tasca, Umit. Entonces, ¿sobre qué tenemos que decir que estamos hablando? Tenemos que decir sobre una persona dice Shemitkayem din netilat bejor pishnaim, que se cumple esta ley de que el bejor, el primogénito, cobra dos partes en el caso en el que el padre pagó los impuestos sobre los terrenos antes de morir. Entonces ya lo que queda como terreno ya es muhzak, ya es del padre seguro, ya no se lo van a quitar porque no paga impuestos. Sobre eso cobra doble el bejor. A Hanami, entonces vamos a decir también así, de Haib carga umit. Vamos a decir que también el padre pagó el impuesto personal antes de morir. Lo que le queda como bienes al padre son bienes del padre Muhzak y no Raúl, y entonces también el hijo puede cobrar doble. Amar Rabashi, dijo Rabashi. Amar li una Barnatán, dijo una Barnatán. Sheiltinu de Safre de Rabba. Pregunté a los sofrim de Rabba. ¿Quiénes son los sofrim? Los que escribían los contratos. Es decir, los que escribían todos los contratos de venta, de préstamo, etcétera, saben las leyes. Entonces les preguntó, Gambruli, ¿qué me dijeron? Y el Zeta que Rab Huna Bere de Rabbi Yoshua. La halajá es como Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, que todos los bienes están supeditados al rey. Velohi, dice la Gemara, Behemet, en halajá que Rabuna. En realidad la halajá no es así. Pero entonces, ¿por qué dijeron así? Hatam, los sofré de Rab, los escribas de Rabba, ¿por qué dijeron así? Le okme milte de amar. Es decir, le asdik maasehem, para justificar sus acciones, que escribieron documentos de venta de terrenos sobre para los trabajadores del rey, como dijimos antes, que en realidad se lo quitaban a uno para vendérselo al otro porque no había pagado los impuestos. Ramar Rabashi, así también dijo Rabashi, Pardachta, es decir, ¿quién es Pardachta? Una persona que no trabaja, no tiene ingresos, no hace nada, Mesaya mata. Aún así, tiene la obligación de participar junto con el resto de los habitantes de la ciudad en el pago de los impuestos de la ciudad. Vean, Emile, y esto que estamos diciendo, de Alzilte mata, es decir, que los habitantes de la ciudad Hafsiru be'abde hamelech shelo yikhu mimenu más. Es decir, le vinieron a insistir a los recaudadores de impuestos que no le cobren impuestos a esta persona. Y puesto que le libraron del impuesto personal, tiene la obligación de pagar el impuesto general. Abal indisque, si los siervos del rey, los cobradores de impuestos, patruoto, ellos mismos le eximieron de pagar los impuestos, no tienen obligación de pagar. Si ya está de Shmaya y ¿por qué? Porque le ayudaron desde el cielo a que no pague impuestos. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Hametzar ve'achatzar mafsikim benichse hager. Es decir, un metzar, un terreno que une dos terrenos o una murallita, hacen una interrupción en cuanto a los bienes del converso que murió sin herederos. Que si dejó dos campos y entre medias hay un metzero, un hatzab, son dos terrenos diferentes. El que toma posesión de un terreno no lo toma del otro. A Baleiñante, a Betum A, lo. Pero con respecto a la PA, a la obligación de dejar la esquina del campo sin cosechar, sin recolectar, y de la impureza,
no interrumpe. Kiata Rabin, cuando vino Rabin de la tierra de Israel a Babel, Amar, Rabbi Yohanan, dijo el nombre de Rabbi Yohanan, Afilu le pea betuma, incluso para la pea y para la tuma interrumpen estas dos circunstancias. Ahora, venimos a especificar y a explicar esto mismo. Pregúntale Gamará, pea, mai, es decir, ¿cuál sería la duda con respecto a la pea? ¿Cómo encontramos que hay cosas que interrumpen en un campo para que la PA se considere dos campos diferentes y haya que dejar dos veces PA? Responde la Gemara Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Ve'elu mafsikim le PA, y esos son los que interrumpen un campo para la PA, es decir, que hay que dejar dos veces PA. Hanahal, es decir, un río, Vashelulit, un curso de aguas de lluvia que pasa por el campo, Vedere Harabim, un camino público, es decir, que tiene una anchura de 16 amot, Derech Hayahid, un camino privado, que tiene una anchura de 4 amot, Ushbil Harabim, un sendero que pasa por él mucha gente, Ushbil Hayahid, y un sendero privado que está Hakabua Ben Beyemot, que está fijo, o sea que existe ese sendero, ya sea en verano como en invierno. ¿Por qué dice esto? Porque el sendero público, ¿cuándo aparece? No aparece todo el año, aparece cuando la gente suele pasar por ahí. Hay campos en los cuales se pasa por ahí en verano solamente, y en invierno no se pasa. ¿Por qué? Porque hay lodo, porque es difícil pasar por ahí. Entonces, eso se llama un Shvil HaRabim. El Shvil HaEjid, el privado, pasa siempre la persona, porque es su camino para pasar por ahí. Pregunta de Gemara, Mai. Ahora, ¿cuál es el caso de la tuma, de la impureza? Ditnan, como se enseñó en la Mishnah, Anichnas le pica el que entra en un valle donde hay muchos campos, Bimota que shamim en los días de lluvia, donde no pasa mucha gente, se considera ese lugar como un reshuta yahid, como un dominio privado. ¿Qué es lo que pasa? Safek Safek tum'a bereshut yahid es tahor. Si yo tengo la duda, si algo si algo está impuro y estoy en un dominio privado, lo considero tahor puro. Si yo tengo la duda sobre si algo está impuro y estoy en el dominio público, es impuro. Entonces, eso es el lugar donde hay muchos campos, pero no pasa mucha gente, porque son los días de lluvia. Entonces, si yo estoy en duda si me impurifiqué o no pasando por ahí, voy a decir estoy tahor. Entonces dice así, perdón, Anichnas le bimota geshamim, betumá basade plonit, y hay impureza en un campo. En uno de los campos yo sé que hay un cadáver enterrado. Pero yo no sé en qué campo es. Tamar dice, Alaz tilemakom alaz, yo fui a ese valle, a ese lugar. Ven y yo de Nichnas y lo toma com. No sé si pasé por ese campo que estaba la impureza o no. En yo de Nichnas y lo toma com. Veimlo. Rabbi Eliezer Omer, ¿qué dice Rabbi Eliezer? Metaher, dice la persona está pura. Los sabios impurifican a la persona. Ya Rabbi Eliezer Omer, pues ¿qué? Porque Rabbi Eliezer decía, Safek vía, si yo tengo la duda, si vine a ese lugar, si entré en ese campo, mejor. Entonces está pura la persona. ¿Por qué? Porque tengo aquí lo que se llama un Safek Sefeka, una duda sobre la duda. Es decir, tengo una duda que a lo mejor entré en el campo y tengo una duda de que a lo mejor me impurifiqué. Safek Sefeka. Entonces dice Tahor. Pero, Abal, que Sheyesh Rak Safek Magatumá, pero si solamente tengo la duda de si toqué la impureza o no la impureza, también. Ahí lo considera que está impuro. Viene y puntualiza la Gemara. Abal de Shabbat, pero con respecto a Shabbat, si yo saqué algo al dominio público, media cantidad, es decir, Hatzi Ashur, ¿qué es? Es una grogueret, el tamaño de un higo seco. Sobre eso no se considera el Safek. Ahora, Rabba Mar, ¿qué dice Rabba? Afilu leñan Shabbat, incluso para Shabbat. Como dijimos arriba, como leñan Hazaká, como para el leñan Hazaká.
De Tania, como dice la Beraita, Hatzi Grogeret Leshut Rabib, si yo saqué media Grogeret al dominio público, Veinijaj Behazar Veotzi Hatzi Grogeret Ajeret, y la deposité. Y ahora volví y saqué otra media Grogeret. ¿Cuánto saqué en total? Una entera. Y Mayushetech Otzaot de LMH, si las dos fueron hechas a la vez, es decir, que entre medias nadie le dijo que era Shabbat, Hayab. Entonces ahí infringió. Tiene que traer una ofrenda. Ushne ha'alamot patur. Pero si entre medias, שהידיע שהייתה לו ביניהם מחלוקת בין שתי ההוצאות, es decir, si es sabido que hubo una interrupción entre las dos veces que sacó, Rabbi Yossi Omer, patur, está exento. Rabbi Yossi Omer, ¿qué dice Rabbi Yossi? Gami mayushete apeulot behelem echad. Incluso que las dos fueron hechas seguidas una detrás de la otra, y también bereshut echad, que fue hecho dentro de un solo dominio. Hayab infringió. Usted reshuyot en dos dominios diferentes, patur está exento. Ramá Rabá, dijo Rabá, Ushayesh hiyub hatat benehem. Es decir, esto es cuando cuando la persona queda obligada de traer un hatat entre los dos. Abal, pero Carmelit, si entre los dos lugares donde sacó hay un terreno llamado Carmelit, es decir, que es un dominio en el cual no es ni dominio público ni dominio privado, ahí no, Abay llamar, dijo Abaye, afilo Carmelit, incluso que hay un Carmelit, se considera que hubo una interrupción entre las dos veces que sacó. Abal Pisla, es decir, como un trozo de madera, de árbol, que está entre los dos terrenos de los cuales sacó. Eso no se considera una interrupción. Es decir, aquí estamos otra vez hablando del mismo concepto, de si algo interrumpe. Habíamos dicho esto con respecto a la tumá y a la PA. Pues estamos viendo también que con respecto a Shabbat, yo saqué media grogeret a un dominio, entre medias hay una separación, cogí, me paré en el primer dominio, ahora lo volví a levantar, pasé al segundo dominio, ya saqué una grogeret entera de dos veces. Media grogeret dos veces es una grogeret entera. Entonces, ¿se llama que es una interrupción o no? Rabba Amar, afilu pisla, incluso si hay un tocón de madera, de Azda Rabba le ta'ame. Y va Rabba según su punto de vista, además Rabba que dice, Rabba Reshut Shabbat, Reshut Gitin Dame. Los dominios en Shabbat son como los dominios con respecto a los Gitin, a los actas de divorcio. O Moshe le Gabe, de la misma manera que con respecto al Get, Pisla, ese tocón, esa madera que hay entre medias, Nikramakom y Fneasmo, se llama que es un lugar en sí mismo. También así, con respecto a Shabbat, Umejalek, eso viene a dividir los dominios que se encuentran, donde él se encuentra entre los dos dominios. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Hisku